Les invito a abrir sus Biblias al capítulo 3 de Segunda de Timoteo, donde obviamente vamos a estar hablando de la obra de la palabra, la eficacia de la palabra. Los reformadores fueron hombres de la palabra, no solamente estudiosos de la palabra, sino proclamadores de la palabra, predicaron la palabra. Y por eso la Reforma ha tenido el impacto que ha tenido a través de los siglos, porque la Reforma es el resultado de, en un sentido, ese levantamiento, esa protesta, por eso se llama la Reforma protestante, de la Iglesia protestante o la Iglesia evangélica en contra de la Iglesia romana, que pretendía ser la última autoridad y final autoridad sobre todo lo que concierne a la fe. Y por supuesto esa era una posición intolerable para los reformadores, que estaban convencidos que la Escritura y solamente la Escritura era la autoridad y tenía la autoridad final sobre todo. Y eso motivó o dio lugar a lo que hoy llamamos la Reforma protestante. Calvino dice: la Escritura tiene la autoridad sobre la Iglesia porque Dios en persona habla en la Escritura. Claro, ningún cuerpo eclesiástico tiene autoridad final sobre nadie. La autoridad final es la palabra de Dios, la Escritura. Y es justamente en este pasaje donde podemos observar de una manera singular esta descripción completa de la obra, la eficacia de la palabra, como Pablo aquí nos enseña. Si no fuera que Dios se reveló en su Escritura, en su palabra, no podríamos llegar a conocer a Dios. Así que qué preciosa realidad de tener la Escritura, la palabra de Dios revelada en nuestras manos. Así que vamos a considerar lo que el apóstol Pablo nos dice acá, antes de prepararnos y participar de los elementos de la Santa Cena. Dice así el pasaje, segunda de Timoteo, versículos del 14 al 17. El versículo 14 comienza diciendo Pablo, diciéndole a Timoteo: tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Como dije, no hay descripción tan completa en todo el Nuevo Testamento acerca del poder, la eficacia, la obra de la palabra, como este pasaje que acabamos de leer. Todo lo necesario para la vida espiritual de un ser humano, de un creyente. Y el desarrollo espiritual se encuentra justamente en la palabra de Dios. La Escritura es suficiente, nos dice Pablo, para que el hombre de Dios sea perfecto, noten las palabras que usa, equipado para toda buena obra. Eso habla de suficiencia absoluta. No hay nada que agregar a la palabra. No hay nada que agregar al ministerio. Muchas iglesias evangélicas hoy piensan que tienen que apuntalar la enseñanza de la palabra con otras cosas, tales como psicología, porque piensan que de alguna manera se necesita la psicología para completar la atención del espíritu del ser humano, y sin el apoyo de la psicología, por ejemplo, no sería completa la palabra. Eso es imposible. Es una posición absolutamente fuera de lo que la Escritura nos enseña. Pablo nos dice que en la Escritura tenemos todo lo necesario para darnos vida espiritual y hacernos espiritualmente completos, para vivir una vida piadosa, una vida que agrada a Dios. Entonces, en este pasaje de 2 Timoteo, capítulo 3, el apóstol Pablo afirma la suficiencia absoluta de la palabra de Dios. Ya en el versículo 14, lo leímos, Pablo le trae a la atención de Timoteo lo siguiente: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes
las has aprendido. ¿De quién había aprendido Timoteo? Acerca de la fe, acerca de la Escritura. Su abuela Loida y su madre Eunice en su niñez. Y por supuesto, en particular, Timoteo había aprendido acerca de la Escritura y la Escritura del apóstol Pablo. En este versículo 10 del capítulo 3, Pablo le recuerda: tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor y perseverancia. Pablo le recuerda a Timoteo estas cosas en los versículos 15 al 16. Timoteo, lo que recibiste es la palabra de Dios. No te desvíes de ella. Persiste en lo que has aprendido, de lo cual te persuadiste, teniendo presente que toda escritura es inspirada por Dios. Este es un recordatorio que a menudo tenemos que traer a nuestra atención. Debemos persistir en lo que hemos aprendido de la Escritura, perseverar en ello, en aquello que ya hemos sido persuadidos, en nuestra fe basada en la Escritura. Este es un recordatorio que necesitamos cada uno de nosotros. Y después, Pablo ahora, después de decir que toda Escritura, afirmar que toda Escritura es palabra de Dios, inspirada por Él comienza a hablarnos ahora de la eficacia de la obra de la Escritura. Toda Escritura es inspirada por Dios y por lo tanto, si viene de Él, es útil. Útil. La palabra de Dios es útil. Lleva a cabo propósitos. Lleva a cabo una obra particular para la cual Dios la envía. Aquí no estamos tratando de inventar nada nuevo. Lo único que tenemos que hacer como iglesia es, como Pablo dice en 1 Timoteo 3:15, es ser sostén y baluarte de la verdad. Exaltar la verdad, proclamar la verdad. Porque es la verdad de Dios en su palabra que lleva a cabo la obra que Él determinó. No es nuestra obra. Ustedes recuerdan cuando leemos en Isaías 55, en versículos 10 y 11, encontramos esta tremenda afirmación y promesa de Dios. Cuando hablamos de la eficacia de la palabra de Dios, dice así el pasaje, el versículo 10. Este es Dios el que habla a través del profeta. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para la cual la envié. ¿Ven lo que está Dios, lo que dice Dios? Lo que Él está diciendo. Mi palabra lleva a cabo siempre la obra para la cual yo la envío. La palabra se proclama, se enseña, se predica y Dios hace su obra a través de su palabra. No depende del predicador, no depende del mensajero, depende de la predicación de su palabra. Esa es la que hace la obra. Y por eso la Reforma tuvo el impacto que tuvo hasta el día de hoy. Porque estaban convencidos estos hombres que la palabra de Dios tiene poder. Sola Escritura es todo lo que el hombre necesita en términos de su fe y vida espiritual. Nada más. Nunca, dice Dios, llegará mi palabra a mí vacía sin lograr los propósitos para la cual yo la envío. De la misma manera que, como aquí nos enseña, la lluvia y la nieve producen efectos sobre la tierra, germinando la semilla y, por supuesto, haciendo crecer las plantas y produciendo alimento para el hombre. De la misma manera, en el orden espiritual, la palabra de Dios lleva a cabo esa obra de alimentar el alma, de transformar el alma, de santificar el alma. En el Salmo 147, tal vez una idea similar, una descripción de los efectos de la palabra de Dios. Dice el versículo 15, ¿sí? Salmo 147, 15, Dios es el que hace esto, envía sus órdenes a la tierra, su palabra corre velozmente, manda la nieve como lana, esparce la escarcha cual ceniza, arroja su hielo como migas de pan. ¿Quién puede resistir ante su frío? Envía su palabra y los derrite, hace soplar su viento y el agua corre, declara su palabra a Jacob y sus estatutos
y ordenanzas a Israel. Otra vez una analogía de ciertos elementos naturales que Dios envía sobre la tierra que producen frutos específicos. De la misma manera, la palabra de Dios produce los fines para los cuales Dios ha determinado esa palabra. Esto debe darnos tremenda confianza a aquellos que predicamos la palabra, enseñamos la palabra, que fuimos llamados a proclamar la palabra, a saber que su palabra siempre cumple los propósitos para los cuales Él la envía. Los resultados son de Él. Nuestra responsabilidad es compartir, enseñar, proclamar la palabra. Los resultados son de Él, pero siempre va a haber resultados. En su momento, según su soberana voluntad, cuando Él así lo determina. La palabra de Dios siempre es productiva y eficaz. Ahora, ¿qué efectos tiene la palabra de Dios? ¿Qué tipo de eficacia? ¿Cuál es su obra? Bueno, aquí el pasaje que leímos nos comienza a hablar en particular de 5 efectos. El primero es salvación. Pablo le dice a Timoteo: persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién los has aprendido, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Y noten, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por fe en Cristo Jesús. La Escritura, en este contexto, este versículo, Pablo se refiere al Antiguo Testamento, pero toda Escritura tiene el poder de dar sabiduría que lleva a salvación en Cristo Jesús. Es el poder de la Escritura, Dios utilizando su palabra. En Juan capítulo 5, versículo 24, el Señor Jesús dice: en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no viene a condenación o no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Este es un tremendo versículo que encierra la esencia del Evangelio. Oír la palabra y creer en Dios que envió a Cristo Jesús trae como resultado vida eterna. El que oye mi palabra, dice Jesús. Noten que la palabra de Cristo es el agente por el cual la vida eterna viene. En el capítulo 6, otra vez el Señor Jesús, enseñando acerca del pan de vida, dice en el versículo 63 de Juan 6, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de Jesús son el medio de vida y estas son las que trae al oyente que cree vida eterna. Y obviamente había algunos en la multitud que no creían en Él. Pero hay algunos, dice Jesús, que no creéis. Es la palabra de Dios, la palabra de Cristo, acompañada de fe, que produce vida. Todos nosotros vinimos al Señor Jesucristo por medio de la palabra. No vinimos a salvación en un vacío, simplemente porque de repente se nos prendió la lamparita. No, vinimos a salvación habiendo conocido la palabra, el mensaje del Evangelio, pero todo basado en la palabra. En el capítulo 12 de Juan, versículo 48, otra vez Jesús dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque no he hablado por mi cuenta, dice Jesús, sino que el Padre mismo que me ha enviado ha dado testimonio sobre lo que debo decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, por eso es que lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Las palabras de Jesús son el medio que produce vida, la palabra de Dios trae vida. Y noten que en el Nuevo Testamento no hay distinción entre las palabras de Dios, la palabra de Dios y la palabra de Cristo Jesús. Ambas, la palabra de Cristo, la palabra de Dios, son palabra de Dios. Y como resumen de todo eso, Juan al final de su evangelio nos dice en el versículo 30 del capítulo 20, muchas señales hizo Jesús en la presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, o sea, en el libro de Juan. Pero estas, dice Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida
en su nombre. Noten lo que dice Juan, estas se han escrito. Todo el Evangelio se ha escrito. Esta es la palabra escrita para que creáis y el resultado sea que tengáis vida en su nombre. Una vez más, la vida eterna viene como resultado de creer la palabra escrita, la palabra revelada. Siempre Dios utiliza su palabra para traer salvación a las almas. Es el único método que Dios ha establecido. 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, nos dice Pablo, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante su sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué predicación? Predicamos a Cristo y a Él crucificado. ¿Dónde se encuentra eso? En la palabra escrita, en la palabra revelada. Entonces, la escritura es el medio que Dios utiliza para traer salvación. Es la fuente de verdad y, por supuesto, trae salvación. En Romanos 10, un pasaje tan importante para entender esto, donde Pablo nos dice acerca de esto, Romanos 10, capítulo 10, versículo 17, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Algunas versiones tienen de Cristo la palabra de Dios. Como ya vimos, la palabra de Dios o la palabra de Cristo son una misma cosa. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Por esta razón Dios utiliza a predicadores para proclamar esa palabra y el único medio que Dios utiliza para salvación es su palabra escrita. Su palabra escrita. No como algunos piensan que uno se puede salvar sin la predicación de la palabra. Estaba leyendo un artículo hace un tiempo donde un evangelista, que si ustedes supieran su nombre se caen de espaldas, que decía y enseñaba que en estos días Dios está salvando a gente en África por medio de sueños y visiones de Jesucristo en lugares donde el Evangelio no se ha predicado. ¿En serio? ¿De dónde sale eso? O sea que no hay necesidad de predicar el Evangelio si la gente se salva por medio de sueños y visiones. Algo que niega justamente lo que Pablo nos enseña acá. ¿Qué afirmación tan fuera de lo que la palabra de Dios explícitamente dice? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, la palabra acerca de Cristo, el Evangelio de Cristo. La gente no se salva por medio de sueños, sino qué necesidad hay de enviar misioneros al mundo si Dios puede salvar de otra manera. No, el método que Dios ha establecido es la proclamación del Evangelio de Jesucristo a través de la palabra. Es imprescindible leer o escuchar la palabra de Dios para ser salvo. Todos que conocemos a Cristo Jesús, Dios utilizó su palabra para salvarnos. Ya sea escrita, ya sea escuchada, ya sea predicada, pero fue la palabra de Dios. En Romanos 10, el mismo capítulo, el versículo 13, antes del versículo 17, obviamente, dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Después continúa Pablo haciendo este argumento, estas preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Ven qué absurdo es decir que la gente se salva con sueños y visiones? Si no hay nadie que le predique, no hay nadie que va a escuchar el Evangelio. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies que anuncian el Evangelio del bien. La persona que decía que la gente se salva así, enseñaba esto, obviamente está diciendo algo que la Escritura explícitamente niega. Así que cuidado con lo que escuchan por ahí. Siempre es bueno hacer la pregunta. Muy bien, hacer como los nobles de Berea. Veamos en la Escritura a ver qué dice Dios en su palabra y entonces veremos si eso sí es así o no. En Tesalonicenses, Pablo, 1 Tesalonicenses, aquí Pablo está hablando, escribe a estos hermanos, les dice en el versículo 13, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios que cuando oísteis de nosotros la palabra de Dios,
La aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual hace su obra en vosotros, los que creéis. ¿Ven eso? La salvación ocurre cuando un individuo oye la palabra de Dios, iluminado por el Espíritu Santo de Dios, oye el mensaje de salvación en Cristo y cree. Pero es por medio de la palabra. Dios nos hizo nacer, nos salvó, nos redimió por medio de la palabra de verdad, que es también lo que Santiago nos enseña. ¿Recuerdan? Santiago 1:18. 1:18 de Santiago dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por medio de la palabra, que es lo mismo que Pedro dice en 2 de Pedro 1:21. Pero Pablo no termina ahí. No solamente la palabra es útil para traer salvación, sino que Pablo continúa en este versículo 16 diciendo que la palabra es útil ahora para enseñar, o sea, enseñanza. Este término enseñar no se refiere al proceso de enseñar, sino al contenido de doctrina de la enseñanza. Desde el inicio de la iglesia, el principio de la iglesia allá en Jerusalén, la iglesia entendió esto. No hay salvación sin la palabra y no hay edificación ni madurez sin la palabra. Por eso los primeros creyentes, ustedes recuerdan allá en el capítulo 2 de Hechos, nos dice Lucas, quien escribe, decidí usar una Biblia nueva hoy y fue un error, porque no encuentro las páginas. Hechos 2. Están todas las hojitas tan bonitas y pegaditas que no las puedo abrir. Les ha pasado. Por eso se ríen. Capítulo 2 de Hechos, versículo 42 dice, y perseveraban los creyentes, los primeros 3.000 convertidos, ¿recuerdan? Después de la predicación de Pedro. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Otras versiones dicen la enseñanza de los apóstoles, la misma palabra, didascalía. O sea, perseveraban en la doctrina, perseveraban en el contenido, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, porque es vital para la salud de la iglesia. Sin enseñanza apostólica, sin enseñanza bíblica, sin enseñanza del Nuevo Testamento y obviamente toda la Escritura, es imposible, otra vez, llegar a salvación y es imposible ser edificados. Por eso la Biblia enfatiza eso, por eso la primera iglesia entendió eso desde el principio. Los apóstoles, capítulo 6 de Hechos, versículo 4, nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. O sea que esto es fundamental. Si una iglesia no se dedica a eso, perdió noción y perdió la brújula para la cual fue puesta en este mundo. Dirigiéndose Pablo a Timoteo otra vez en 1 Timoteo 6:20, Pablo le dice de esta enseñanza, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita palabrerías vanas y profanas. Pablo dice, mira Timoteo, lo que se te ha encomendado, que es la enseñanza de la Escritura, la enseñanza de la palabra, haz eso, guarda eso y evita palabrerías vacías. Evita todo aquello que es vano, que es profano, y las objeciones de lo que falsamente se llama conocimiento o ciencia. Muchas iglesias hoy han dejado a un lado la enseñanza de la Escritura y se han dedicado a palabrerías, a tonteras, a cosas absolutamente secundarias. No tienen nada que ver con la palabra. Han perdido su brújula, se han desviado. Póngale la firma, esa iglesia no es madura. Esa iglesia ni siquiera tal vez tiene creyentes verdaderos. Mucha gente se reúne, muchos van, asisten. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que les llaman la atención. Pero no, la palabra no está siendo enseñada, por lo tanto no hay impacto, no hay eficacia, no hay poder espiritual. A eso me refiero. Retén la norma de las palabras sanas, le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 1:13, que has oído de mí, en la fe y el amor de Cristo Jesús. O sea, persevera en esto, Timoteo, para esto fuiste llamado. La Biblia nos da el contenido de doctrina necesario para ayudarnos a formar convicciones y guiarnos en toda nuestra conducta.
¿Qué es lo que la Biblia nos dice en cuanto a esto, en cuanto a esta otra situación? La Biblia nos da las respuestas. Es como tener un depósito. Pablo le llama un depósito de conocimiento bíblico, de preceptos y principios en la Escritura que pueden ser aplicados a situaciones particulares. Pero eso demanda que conozcamos la Escritura, que seamos expuestos a la Escritura, que estemos empapados de la Escritura. Hace creo unos 3, 4 años, estaba hablando con un señor en el banco, haciendo un trámite, no me acuerdo qué, y me pregunta, en esas charlas que uno tiene, ¿y usted qué hace? Me pregunta. Bueno, yo soy pastor. Ah, interesante, yo soy luterano, me dice. Y que yo era pastor evangélico. Y bueno, ¿y qué hace? Bueno, le digo, entre otras cosas, predico la palabra, predico la Biblia. Hombre, eso no me suena muy interesante, me dice. Bueno, ¿y cuánto predica? Bueno, entre 45 a 50 minutos. ¿Qué? Hoy en día, escuchar la Biblia, eso es irrelevante. ¿A quién le interesa? Me dice el Señor. Bueno, le digo, a un hijo de Dios, a una persona que ama a Dios, le es muy importante conocer lo que Dios dice en su palabra. Él me decía que era muy aburrido escuchar predicaciones. Yo tenía ganas de decir, las predicaciones en tu iglesia luterana serán aburridas, pero cuando Dios habla no es aburrido. Eso es lo que queremos saber, eso es lo que nos interesa, por sobre todas las cosas. Pero para él era irrelevante escuchar una predicación. Bueno, la Biblia no es irrelevante. La Biblia siempre es relevante porque es lo que Dios dice a nosotros por medio de la revelación escrita. Es Dios el que habla. Pero Pablo nos dice no solamente que es útil para enseñar, sino que continúa diciendo Pablo, la palabra de Dios es útil también para redarguir o reprender. Es el próximo efecto que Pablo aquí subraya de la palabra de 2 de Timoteo 3. Y noten que reprender o redarguir es la traducción de esta palabra elegmos, que tiene la idea de confrontar a alguien con su mala conducta o falsa doctrina. La Biblia tiene ese poder, ese efecto. Lleva a cabo ese ministerio de edificar, construir, pero también confronta, desmenuza, reprende todo aquello que es equivocado o torcido. La palabra de Dios reprende cuando estamos mal. Apunta con convicción cuando hay pecado en nuestra vida. Y no podemos zafarnos. A menudo cuando leemos la palabra o escuchamos su palabra escrita, predicada, la palabra de Dios con su poder, con su convicción nos demuestra que hay algo mal en nuestra vida. Y muestra esas áreas de pecado. Falta de santidad, tal vez insensibilidad a las cosas de Dios. La luz de la palabra ilumina áreas que todavía se encuentran en oscuridad en nuestra vida y nos demuestra eso está mal y nos reprende, nos redarguye y a veces eso duele, molesta, especialmente antes de participar de los elementos de la cena del Señor. Siempre tenemos que tomar conciencia de esta realidad, y si hay algo en tu vida que te está siendo apuntado por la palabra de Dios, Dios por su Espíritu usando su palabra para tocar algo en tu vida, es el momento de confesar. Ese es el momento de decir, Señor, estoy mal aquí, este es mi pecado, lo confieso. Y no participar de los elementos, porque como Pablo nos dice en 1 Corintios 11, si participamos con una conciencia sucia, intranquila, juicio comemos para nosotros mismos. Así que cuidado. Pero eso es la obra de la palabra también, nos redarguye. Actitudes, conducta, cosas que debemos cambiar, egoísmo, mal genio, qué sé yo. ¿Cuál es tu pecado favorito? O el que con el cual luchas muy a menudo. Todos tenemos áreas de lucha. Falta de amor a otros, infidelidad a Dios, incredulidad en lo que Él dice en su palabra. Tenemos cosas. Venimos a la iglesia pensando que todo está bien, o nos reímos, traemos nuestra Biblia, chichichi, wiri wiri, y de repente
escuchamos la palabra y nos damos cuenta, uy, madre mía, no todo está bien. Hay cosas en mi vida que debo cambiar. La palabra de Dios redarguye. Nos dice el autor de Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y noten, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ese es el autor de la palabra. Y Dios utiliza su palabra para hacernos ver. Y noten que el autor de Hebreos dice que la palabra es como un arma cortante. Corta, penetra, hiere. Es una descripción muy vívida que aquí nos da el autor de Hebreos. Cada uno de nosotros hemos experimentado sin duda momentos cuando la palabra de Dios nos ha penetrado, nos ha partido, nos ha cortado. Nos damos cuenta de nuestro pecado y nos desmenuza. Somos expuestos a la palabra de Dios, a su verdad, y Dios por medio de ella desnuda nuestra alma y nos vemos por lo que somos, pecadores, delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y como dije, lo decimos a menudo desde este púlpito, una iglesia donde se traza con precisión la palabra de verdad, se enseña la palabra con fidelidad, se enseña correctamente, no es un lugar donde los pecadores vienen y se sienten felices. No, porque están siendo redarguidos, están siendo confrontados, están siendo reprendidos. Si hay un montón de gente y todos felices ahí y son pecadores, es porque no se está enseñando la palabra. Hay otras cosas que se están haciendo en la iglesia en nombre del ministerio, pero no es la palabra de Dios trazada y enseñada y correctamente predicada. Porque el pecador, nos dice Jesús, Juan 3:20, todo aquel que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Noten eso, ese es el Señor Jesús, el que nos dice. El pecador no quiere ser expuesto al filo cortante de la palabra de Dios. No, quiere que le digan cosas bonitas acerca de él. La palabra de Dios corta y expone lo que somos y no nos podemos esconder de ella. Esta es la obra de la palabra, reprender. Y qué bueno, ¿no? Que Dios en su misericordia nos reprende por medio de su palabra. La palabra de Dios no solamente nos reprende en cuanto a actitudes o conducta, la palabra de Dios también nos reprende en cuanto a lo que es errado, lo que es falso. La Escritura reprende la falsa doctrina. La palabra de Dios es el estándar por el cual medimos toda enseñanza. Somos llamados a entender y trazar bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. ¿Se acuerdan? Esta es como decir la plomada, esta es la vara de medir. Y aquellos que enseñan falsa doctrina inevitablemente tienen que torcer, tienen que adulterar la Escritura o añadir algo para justificar sus enseñanzas. Estos son como los que Pablo describe ahí en 2 Corintios 2:17. Dice Pablo, nosotros no somos como muchos. Y estos son los falsos maestros que pululaban en esa época y continúan pululando hoy. Están por todos lados. Como muchos que comercian con la palabra de Dios. Es lo que hacen. Trafican, comercian. Pablo dice, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Ese no era Pablo. Pablo no traficaba la palabra. Pablo enseñaba, trazaba correctamente la palabra. En 2 Corintios 4:2, hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad. ¿Se acuerdan para qué existe la iglesia? Para ser columna y sostén de la verdad. Y aquí Pablo dice, nosotros, mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Los falsos maestros nunca trazan la palabra de Dios
sino que inventan cosas, sus propias doctrinas, y van de aquí para allá, usando algún pasaje bíblico aquí totalmente fuera de contexto para hacerle decir a la Biblia cosas que jamás dice. Bueno, la palabra de Dios es el medio que Él utiliza para darnos discernimiento. Noten lo que el salmista dice, el Salmo 119, el versículo 99. Tengo más discernimiento que todos mis maestros. ¿Por qué dices eso, salmista? Porque tus testimonios son mi meditación, tus testimonios de la palabra. Y el versículo 100 dice, entiendo más que los ancianos. ¿Por qué? Porque tus preceptos he guardado. La palabra de Dios entonces nos ayuda a tener discernimiento, a tener la habilidad de distinguir entre lo que es falso y lo que es verdad. Sin la palabra de Dios nos tragamos cualquier cosa, cualquier pildorita viene y porque no tenemos discernimiento. Por eso la gente en las iglesias evangélicas dicen amén a todo, amén, aleluya, amén. Y están diciendo amén a cosas que son absolutamente disparatadas. La palabra de Dios, entonces, nos ayuda a discernir. En el versículo 104 del Salmo 119, de tus preceptos recibo entendimiento, por tanto, noten esto, aborrezco todo camino de mentira. Una persona que conoce la verdad de Dios, conoce la palabra de Dios, como debe ser, aborrece lo que es mentira, odia lo que es mentira, jamás va a decir amén a una tontera que se lanza por ahí. Odia eso. Entonces la palabra de Dios nos ayuda a tener discernimiento. Es útil para eso. Pero hay un cuarto elemento que aquí Pablo menciona, es el versículo 16 otra vez, la parte segunda, útil para corregir, dice, es útil para corregir. Esa palabra de panortosis, es la única vez que se utiliza en el Nuevo Testamento aquí, que quiere decir restaurar algo a su estado original. Es como cuando se rompe un hueso, se usaba en literatura secular para el hueso se pega y restaurarlo a su posición normal. Eso es lo que la palabra de Dios hace. La Escritura no solamente expone y condena el pecado, lo que es falso en el creyente, sino que también lleva a cabo un ministerio de reedificar, restaurar, enderezar lo que estaba mal. Algunos de ustedes venían con algunas ideas bien torcidas, doctrinalmente hablando. ¿Por qué se ríen? Porque es cierto. Pero con el tiempo, estando expuestos a la palabra, escuela dominical, primera hora, segunda hora, miércoles, domingo, no importa quién esté enseñando, con el tiempo, wow, comienzan a darse cuenta y a enderezar algunas cositas, ¿no? Entonces está el poder de la palabra restaurando, enderezando lo que estaba mal. Qué lindo es eso. Pero esa es la obra de la palabra. No tiene nada que ver con el individuo. El individuo traza la palabra. Pero es la palabra de Dios que lleva a cabo esa obra de restaurar. La palabra de Dios es la herramienta que Él, por un lado, pulveriza o rompe y por otro lado, edifica. Un martillo sirve para dos cosas, destruir ciertas cosas, romper ciertas cosas y edificar otras. Esa es la obra de la palabra. Esa es la razón por la cual Pablo nos dice en Colosenses 3:16, la palabra de Dios, la palabra de Cristo, debe morar abundantemente en nosotros, para poder distinguir, para poder discernir. Pablo, hablando a los ancianos ahí en Éfeso, les dice en Hechos 20:32, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros. Es la palabra de Dios que edifica. Es la palabra de Dios que tiene el poder de edificación. Entonces, todo lo que necesitamos, tanto en términos de salvación o edificación, se encuentra en la palabra. Por eso la enseñamos, por eso la proclamamos. Pero nos lleva a un quinto elemento que Pablo aquí subraya. La Escritura es útil para instruir en justicia. El elemento final. 5 efectos que Pablo subraya y el último acá es instruir en justicia. ¿Qué quiere decir eso de instruir en justicia? Bueno, la palabra en griego, instruir, es la traducción de la palabra paidón, de donde sacamos la palabra, bueno,
Un sinónimo sería paideia, que es niño. Literalmente habla de la educación o instrucción de niños, de donde nosotros sacamos la palabra pedagogía. Pablo está hablando aquí de que la palabra de Dios tiene el poder de instruir en justicia. La instrucción de niños, particularmente en edad escolar. La palabra tiene la idea de instruir en el sentido de criar, sustentar a un niño. Por supuesto, instruimos a un niño por medio de palabras, exhortaciones, y a veces el niño necesita otro tipo de instrucción, que duele un poquito más. Si no vas por las buenas, aquí te viene. Pero qué interesante que Dios usa el mismo método con nosotros. Lo que no aprendemos por precepto, lo aprendemos por látigos o dolor. Hebreos 12:5. Ahí el autor de Hebreos usa la misma palabra 9 veces. Instrucción, instrucción. Dios cría a sus hijos, nos cría, instruyéndonos por palabra y instruyéndonos por disciplina. Noten lo que dice. Además habéis olvidado la exhortación de como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. Ni te desanimes cuando eres reprendido por Él. Qué lindo que Dios reprende también. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para vuestra corrección, dice el autor de Hebreos, que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Y si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Noten lo que dice el autor. Si Dios no nos disciplina y estamos viviendo mal, no somos hijos de Él. Es lo que Él dice. Y hablando de los padres, de nuestros padres, dice el autor de Hebreos, ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él, Dios, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Ahí está el punto. Ahí está el propósito de la instrucción, de la crianza. Producir santidad, producir justicia. El versículo 11 termina diciendo, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, por supuesto, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Es el propósito de la disciplina de Dios en nuestra vida. El autor de Hebreos nos está diciendo que Dios pone a cada uno de sus hijos a través de este proceso de crianza, de instrucción, de educación, donde nos enseña por su palabra y nos enseña por su disciplina. Y lo necesitamos. Lo necesitamos. Gracias a Dios por esa obra de la palabra de Dios. Todo esto nos indica que la palabra de Dios es suficiente. Noten, la palabra de Dios nos da sabiduría para salvación. La palabra de Dios es útil para proveer fundamento doctrinal. La palabra de Dios reprende cortantemente, profundamente, revelando áreas de pecaminosidad en nuestra vida. La palabra de Dios reconstruye y edifica y finalmente nos instruye en el camino de justicia. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Todo esto nos indica que es suficiente, ¿no? La pregunta es, ¿cuán suficiente es? Bueno, noten el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, equipado para toda buena obra. Ahora, esa palabra perfecto no quiere decir perfecto a la perfección, sino que quiere decir completo. ¿Qué necesitas para ser perfecto, o teleos en griego, completo? ¿Qué más necesitas para ser equipado para toda buena obra fuera de la palabra de Dios? La respuesta obvia es nada. No necesitas nada más. Algunos de ustedes necesitan palabra para ser salvos, otros para ser edificados, otros para ser instruidos, otros para ser reprendidos, lo que sea. Es la obra de la palabra. La palabra de Dios produce todos estos efectos que acabamos de considerar. Y gracias a Dios por esa obra eficaz de la palabra de Dios en la vida de sus hijos. Ahora vamos a participar de la cena del Señor. Voy a invitar a mis hermanos mujeres que pasen para participar y repartir los elementos
de la Santa Cena. Pero antes de eso quiero simplemente decir algo y orar. Y comenzamos a participar con el primer elemento, que es el pan. Si usted es hijo de Dios, hija de Dios, bienvenido a participar de la cena del Señor. Pero recuerde, debemos examinarnos a nosotros mismos y estar seguros que no hay conciencia sucia, que no hay algún pecado escondido, porque si participamos de los elementos de la cena del Señor con pecado en nuestra vida, nos exponemos a la vara dura del Señor, juicio de Él. No lo hagamos. Confesemos nuestros pecados. Y en segundo lugar, si usted es obviamente hijo de Dios, hija de Dios, más que bienvenido, bienvenida a participar. Venga de esta iglesia o venga de otra congregación. Es para el creyente, para nosotros. Vamos a orar. Padre, te pedimos que en este momento tú ministres a nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu palabra, que trae luz, nos ayuda en todas estas áreas y efectos que hemos considerado. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu fidelidad en haber comenzado una buena obra en nosotros, que tú continúas y perfeccionas por medio de instrucción y por medio a veces de disciplina dura. Gracias, Padre, por esta bendición de ser tus hijos. Padre, ministra a cada uno de los tuyos aquí en este lugar ahora a través de la Santa Cena. Y si hay alguna persona que no te conoce, Padre, que aún este medio sea un medio que tú utilices para traer salvación a esa vida. En el nombre de Jesús.